Un homenaje a los hombres y a las mujeres que con su trabajo construyeron la historia de la radiofonía nacional. Al momento. Alle Kreatur auf des Erlösers holder Spur, El 27 de agosto de 1920, en la terraza del porteño Teatro Coliseo, nació la radio argentina. Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, estudiantes de medicina y aficionados a las comunicaciones, transmitieron por primera vez y en vivo la ópera Parsifal. Los llamaron Los Locos de la Azotea. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. La radio como espectáculo, como transmisión de un hecho, realmente nace en la Argentina. Es como el dulce de leche. El liderazgo que tenía la Argentina, ¿no? de producir esa transmisión, casi una de las primeras en el mundo. Hay que agradecer a aquellos pioneros de hace 100 años, mucho. Y son los aventureros, los que abren caminos. La transmisión del 27 de agosto de 1920 ha sido reconocida mundialmente como la primera transmisión, porque fue la primera que tuvo propósitos de radiodifusión. O sea, tuvo continuidad y tuvo masividad. ¿Sabes cuántas personas escucharon esa primera transmisión? La de agosto de 1920, 50 personas. Es como el primero que habrá levantado un teléfono cuando Graham Bell le dijo, sonó, lo levantó y escuchó del otro lado, hola. Habrá mirado y dijo, boludo, esto cambia todo. El coraje de esos tipos que, bueno, por primera vez pusieron en funcionamiento ese milagro que fue la radio. Los tipos me lo imagino con una bandera gritando y abrazándose entre ellos como con un gran gol. Había que tener un toque de locura y creo que lo supieron plasmar, eligiendo además, fíjate qué ópera, ¿no? Parsifal, que dura 4 horas y media. Nunca pensé en la osadía de esas 4 personas haciendo magia. Siempre pensé en la magia que me llegaba, nada más. Una gesta memorable. Se me hace increíble que antes de ellos no hubiera habido radio. Debe haber sido una aventura extraordinaria, fascinante, irrepetible, y mirá lo que marcó, ¿no? La creación de la radio fue colectiva y empezó en el siglo XIX, cuando James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas. 15 años después, Heinrich Hertz descubre esas ondas, que pasan entonces a llamarse hertzianas. Luego es Nikola Tesla quien hace la primera demostración pública de una transmisión de radio. Guillermo Marconi construye un sistema de radio sin cables con más de 2 kilómetros de alcance. En 1901 se envían señales a través del Atlántico y el español Julio Cervera es el primero en transmitir la voz humana. La radio es utilizada sobre todo por la Marina Mercante y por la Marina de Guerra. Y recién en 1920 se realizan las primeras transmisiones para entretenimiento. Desde entonces, la radio ha recorrido un largo camino. Cuando yo era pibe, la tele no existía. Ya está. Entonces, todo lo que imaginaba era cuando mis viejos me abrían la puerta o abrían las ventanas, o cuando prendían la radio. ¿Quién no vio los goles de su equipo a través de la radio? ¿Quién no sintió las balas de una guerra a través de la radio? Mi infancia, que era en Río Negro, era el único medio de comunicación que teníamos inmediato. Pero para mí era fantasía, imaginaba esos mundos que me describía la radio y esos radioteatros. Yo recuerdo el sonido viniéndome desde abajo, desde arriba, a mí de 4 años, y era como el sonido de un gong y después de que decía Teatro Palmolive en el aire presenta. Me acuerdo poder tener mi primera radio chiquita con la que me iba a dormir y escuchaba a Badía. Me llevaba una radiecito abajo de la almohada
y hacía un zapping buscando voces, buscando gente que hable. Esos programas matutinos que lo que hacían era no solo compartir, informar, entretener, sino era el vínculo con la unión familiar hasta en el almuerzo. Mi mamá, mientras limpiaba la casa, ponía la radio. Desde ahí comienza la conexión. Todos alrededor del aparato, cual si dentro del mismo hubiera animación. Era algo que no se podía creer, que de ese cajón grandote salieran tantas voces, aventuras, amores. Esta casa en la que hoy estamos y donde hoy funciona Radio Nacional fue construida hace mucho tiempo para albergar a El Mundo, el templo de la radio. ¿Qué mejor que este lugar entonces para recorrer los 100 años de la radio argentina? Todos los grandes artistas de la radio pasaron por el edificio de Maipú 555. Solo el hecho de pensar que cada uno de los estudios tiene un piano, un auditorio excepcional, donde se puede hacer teatro, se hacían los radioteatros, iban las orquestas y se hacían los programas en vivo. Fue construido a imagen y semejanza de la BBC de Londres y con detalles de la RCA Victor norteamericana. Fue el primer edificio construido para radio, ¿no? Con 7 estudios, con un despliegue, con un lujo impresionante. Uno de los primeros edificios en la ciudad que tuvo calefacción y aire acondicionado. Realmente es emocionante ver hoy el estudio de Radio Nacional, que era el estudio de Radio El Mundo, donde actuaba la Orquesta Sinfónica de Radio El Mundo, donde actuaba Luis Andrini. Una idea de lo que fue la radio de aquel momento. Enrique Telemaco Susini registra la primera licencia de radiodifusión nacional LOR Radio Argentina. En 1922, en la esquina de Carlos Pellegrini y Charcas, instalan una antena de madera de 35 metros de altura y transmiten en vivo la asunción presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear. Tuvieron la radio como 5 años y la vendieron. Con ese negocio iniciaron una experiencia de telefonía de onda corta, vendieron la empresa de telefonía onda corta a una empresa transnacional. Con ese dinero fundaron Lumiton, uno de los primeros estudios de cine de la Argentina, y ellos, antes de vender, anticiparon los multimedios, porque unieron LOR Radio Argentina al diario Crítica. Irigoyen, presidente. La Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama. Te debes negar, él necesita tu amparo. La noche del 14 de septiembre de 1923, una multitud se reunió frente a las pizarras del diario Crítica. Se peleaba el título mundial de box en el que el norteamericano Jack Dempsey vencería al argentino Luis Ángel Firpo. La pelea del siglo. Desde el estadio Polo Grounds de Nueva York fue la primera cobertura deportiva de la rudimentaria radio. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado. 2 colosos del boxeo internacional. Nadie faltó a la cita esta noche. No había un relator que relatara, un comentarista que comentara y una emoción que llegara. Lo que había eran señales. Había, si toca la sirena de la prensa, entonces quiere decir que ganó Firpo, pero si no toca la sirena, es probable que haya ganado Dempsey. Forma parte de un mito porque fue Firpo Dempsey el primer evento deportivo del nacionalismo pasional que siempre el deporte tuvo a través de la radio. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 minutos de juego. El centroforward local recibe un pase en el centro del field. En octubre de 1924, hizo su debut el fútbol con la transmisión por Radio Argentina del partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam salta a la popularidad Alfredo Aróstegui y en los años 30 aparece Lalo Peliciari, la primera figura indiscutida del relato. Fue el precursor de un idioma coloquial. Salió de la solemnidad de los relatores para hablar directamente con los actores.
Y su frase más famosa era: vamos muchachos, vamos, que el partido está aburrido. La poca gente que tenía radio, por ejemplo, en ese momento, le fue descubriendo las ventajas. Por ejemplo, un día le transmitieron una pelea de boxeo, otra vez le transmitieron un partido de fútbol, después escuchó a Gardel sin moverse de su casa. La gente dijo: esto es un invento que me puede mejorar la vida. Carlos Gardel vislumbra la importancia de estar presente en la radio y en 1928 tiene programa propio en Radio Prieto. Zaraca, muchachos, gritemos más fuerte. Hoy Dios que amarrete ni un cobre tirado. Por impulso de la primera dama, Regina Pacini, nace en 1927 Radio Municipal para transmitir las veladas del Teatro Colón. La tecnología avanza y la radio a galena, que precisaba auriculares, fue sustituida por la radio de lámpara. Las radios a galena que había en Buenos Aires estaban construidas por radioaficionados. La radio a galena funciona con una toma a tierra y una antena muy larga, una piedra, no necesita corriente de línea, ni pilas, ni batería, absolutamente nada. Novedosos aparatos con enormes bocinas tipo megáfonos entraban en los hogares. Los importadores y armadores de radios del país se convierten en los primeros dueños de las cadenas emisoras. La radio argentina se convierte en el centro del entretenimiento de cada hogar de la mano de Jaime Yankelevich. Los programas en vivo conquistaron la notoriedad que los otros medios no tenían todavía. Yankelevich con este nuevo formato pagó los primeros sueldos porque hasta ese momento los artistas eran remunerados con viático y comida por sus actuaciones. Yo creo que él fue el primer gerente artístico de la radio. Tenía una idea muy clara del tema de la masividad, de tener que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora todos creemos que la radio es nada más que 3 personas sentadas, dialogando, ¿no? Pero antes había shows, y esos shows eran realmente maravillosos, porque desde los conducían hasta los que interpretaban, vestidos de gala. Todas las figuras del teatro, del cine, de la música, se acercan a la radio. Las radios importantes competían a través de las cadenas, competían a través de los programas. Y si se podían robar un artista, una estrella, se la robaban. La República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. En 1930, tras el golpe de Estado de José Félix Uriburu, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, se limitan por primera vez las noticias. Por ejemplo, a La Voz del Aire se le obliga a transmitir su informativo directamente desde el Ministerio del Interior. El 29 de noviembre de 1935, Editorial Haines inaugura Radio El Mundo. Que nos lo cuente Juan Alberto Badía. El vals de Radio El Mundo precedió tantos momentos de entretenimiento y alegría de generaciones enteras. A través de su onda corta, que llegaba a toda América, se transformó, sin lugar a dudas, en la emisora más importante del país. Yankelevich, al extender las horas de difusión, quitó toda transmisión a base de discos y pianola e impuso la presentación en vivo ante el micrófono con los mismos cantantes y conjuntos favoritos del público. No, debajo el omoplato. Ahí. No, rascame como un gato. Ahí. No, debajo los riñones. Ahí. No, cuidado los pantalones. Ahí. No, al lado del lunar. Ahí. Sí, ahí justo es el lugar. Se estrenan los programas con auspiciantes exclusivos. La Hora de Geniol y Audición Palmolive. Cualquier dolor de cabeza lo quita con un genio. Palmolive, el suave jabón de belleza, presentó su teatro Palmolive del Aire.
En su exitoso programa Chispazos de Tradición, el libretista español José González Pulido inicia el gran fenómeno popular de los siguientes años. Así nace el radioteatro. Ando en busca de una prenda que sea buenaza y pichona, y no sea muy mañera, por ejemplo, si me diera piquita, qué gran delicia. ¿Y qué me contesta ella? ¿No se corre esta carrera? Y el gran estallido, en el buen sentido de la palabra, se produce, por supuesto, con la ficción, el radioteatro y las grandes orquestas. Mucho radioteatro, me enloquecían. Yo quería ser como los actores. Lo primero que quise hacer fue actor de radioteatro. En 1937, una joven Eva Duarte es contratada para sumarse a los radioteatros de Radio Belgrano. Ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de ellos. Hija. Nosotros somos la sobra, papá. Chila. A empezar, vamos. No era Eva Perón, era Eva Duarte. Era un ciclo de radio que ella protagonizaba en Radio Belgrano. Habían decidido sacarme del elenco estable, se me caían las lágrimas. Y Evita se dio vuelta, se acercó a mí, me dice, ¿qué te pasa? No, nada, ¿por qué estás llorando? Le expliqué. ¿Cómo? Me agarró de la muñeca, me llevó en vilo, escaleras arriba, entró a una oficina. Entonces dijo, a esta chica no solo no le van a bajar el sueldo, sino que la van a poner en un lugar más importante dentro de lo que es el elenco estable. Ella me dice, vos vas a seguir trabajando y te van a aumentar el sueldo, lo digo yo. Llegada desde Radio Municipal, desembarca en Radio El Mundo la gran estrella de la radio argentina, Niní Marshall. Una madre ejemplar, aunque no pertenece al sexo humano, es la bestia de la madre que crió a Rómulo y Rémulo, los que fundieron a Roma. No, rectifico, los que fundaron a Roma. El personaje de Catita lo sacó observando a las chicas que iban a pedirle el autógrafo a Torres en Radio El Mundo. Y ahí se inspiró y salió Catita. Juan Carlos Torre. Ay. Si leemos hoy los libretos de Niní Marshall, te digo que te causan la misma gracia que en ese momento, ¿no? Colón, mi ilustre paisano. Paisano, Colón era italiano, perdón. ¡Ah! Colón era gallego, de Pontevedra. Era italiano de Génova. Mi mamá empezó en un programa aparentemente cómico, pero a ella no le resultaba. Entonces fue a pedir que le dejaran escribir la parte que le correspondía en ese programa cómico. Y que le contestaron que no, porque no hay humoristas mujeres. Y mi mamá indignada, entonces empezó a pelear hasta que consiguió que le dejaran escribir su parte de los sketches. Hay dos personas en radio que para mí son dioses, y que son únicos y que no va a haber otros. Niní Marshall y Fernando Peña. No hay otros. Así, o sea, que con sus personajes traspasen el micrófono, lleguen al otro, los ames, porque amás esos personajes, les creas, y que en esos personajes estén representada la sociedad. Niní Marshall, que también fue prohibida en su momento en la radio y se tuvo que ir a trabajar afuera, porque rompió con el lenguaje. Hay que romper un poco con el lenguaje, con las formas y con todo. Poco después de un pase récord de Radio El Mundo a Radio Splendid, Niní fue blanco de las autoridades de radiocomunicaciones del régimen militar de Pedro Pablo Ramírez para custodiar el correcto uso del idioma. En un momento dado, cuando vio que no la dejaban trabajar, llorosa, pero como fuera, decidió irse a México, donde sí era muy conocida. Y entonces Salamón, que era un sabio, aunque fuera un Salamón, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. En los años 40, la radio se consolida como fenómeno de masas. Los cines reclaman que los radioteatros cambien sus horarios porque las salas se están quedando vacías. Las grandes tiendas instalan parlantes para que la gente pueda escuchar su programa favorito mientras compra. ¿Que lo acompaño? No, que lo persigo, dirá mejor. Hace Para un buen rato cocinero, el aceite verdadero. Que se quema tan temprano, hoy en el hotel. ¿Quién se atreve a morir? Pero el tango no ha venido solo. Ha llegado del brazo de la canción porteña. rey de los jabones y orgullo
Radio Nacional. ¿Quiénes? Y todos responden. Radio El Mundo era la radio más elegante, digamos, la más distinguida. Radio Belgrano era la más popular y Radio Splendid una cosa más o menos intermedia. Es difícil imaginar hoy lo que significó la radio una vez que se asentó como espectáculo sonoro de manera masiva. Una nueva aventura de Peter Fox. El suspense y la intriga están latentes a cada paso, y el hábil pesquisante se ve obligado a solucionar un problema que por momentos parecerá imposible de destruir. LT9 de Santa Fe, la ciudad que respira brisas del Paraná. En la mansión o en el rancho se toma cerveza Tradición Chancho. hogareña tener siempre a mano una botella de 8 Para hermanos. todos el primero, el auténtico vaquero, es el vaquero Far West. Alfredo Aróstegui pone al aire el relato olímpico, mientras que Tito Martínez del Box crea Gran Pensión el Campeonato para entretener a la audiencia antes de los partidos. Gran Pensión el Campeonato. Me gusta mucho mi amigo con sus garras de campeón. ¡Ay, Boquense, viva Boca! Los 5 grandes del buen humor, Selmar Gueñol, Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Rafael Carret y Jorge Luz, hacen reír a la familia con su humor disparatado, números musicales, parodias de otros programas y de películas y un uso brillante de sonidos y voces. Los grandes con su canción, anunciando su mensaje de buen humor. Los 5 grandes del buen humor fueron magistrales. Es una suerte de Monty Python, una cosa de una gran relevancia. Había cosas realmente geniales. Pepe Iglesias, el Zorro, Delfos con la revista Dislocada, Minguito Tinguitela, los 5 grandes del buen humor. Eran una troupe de humoristas donde siempre daban lugar a la creación de nuevos cómicos. Juan Carlos Chiappe se consagra como autor del radioteatro del suburbio, con obras como Por las calles de Pompeya llora el tango y la Mirella, donde nace Minguito, el popular personaje de Juan Carlos Altavista. Los radioteatros de Juan Carlos Chiappe. Yo no podía creer que del aparato ese surgieran esas voces y esos personajes. De psicoanálisis. 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 Análisis. Análisis. Siga porque si no me va a tener Psicoanálisis. todo el día con esto, no puede ser. Pero es la corriente sentimental de Celia Alcántara y Abel Santa Cruz la que conquista a las masas. Nené Cascallar, la reina del amor, se convierte en la primera autora que adhiere su nombre a su propio ciclo. Los Pérez García arrastran multitudes y las compañías de radioteatro salen de gira por todo el país. Se convertirán en el arma más poderosa de la radio. Se acuñó una frase con el tiempo que decía: che, vos tenés más problemas que los Pérez García. Cuando salían a hacer la gira por los barrios o por los pueblos, la gente iba a verlos al auditorio porque quería corroborar sus certezas. ¿Cómo se había imaginado al galán? ¿Cómo se había imaginado a la estrella? Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Coche a la Vista, conducido por Luis Elías Ojit, inaugura el primer ciclo dedicado exclusivamente al automovilismo deportivo. En la locución deportiva, prende el estilo narrativo de Fioravanti y los comentarios de Lalo Peliciari. Fioravanti tocó una época del deporte argentino fantástica. Fioravanti relató Prada Gatica, relató La Máquina de River, la carrera, su jerarquía y su trayectoria lo admitieron en cualquier tiempo del espectáculo deportivo. No hay falencia, no hay una mala transmisión de Fioravanti. A la calle, cabeceaste sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo estorba un hombre, lo elimina a Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca. Va a tirar, tira, ¡gol! La persona a través de tu palabra veía salir a los jugadores, veía cómo se levantaba la gente en la tribuna. Hasta que vinieron aquellos triunfos de Fangio, relatados por Sojit,
que creo que ese sí fue el primer gran tiempo fuerte de la radio con deporte, las victorias de Fangio y Pascual Pérez a través de la radio. No hubiera sido posible concebir un evento deportivo trascendente sin una radio. Y no se hubiera podido concebir una radio que no les prestara atención a los eventos deportivos. La radio y el deporte constituyeron el único amor indisoluble de la comunicación en la Argentina. Sí, señor, avión, transmisor, adelante, avión. Seguimos carburando por LX5 Radio Rivadavia. A fines de los años 40, la radio era un fenómeno de masas. En las ciudades se vendían modelos para todos los bolsillos. Y en los pueblos surgían las propaladoras. Autoservicio Barrio Sur. El autoservicio. Está dedicada al amigo Cutarróculo, espacio exclusivo. Eran parlantes en los pueblos que estaban en un lugar fijo, no como los que recorren las ciudades, transmitían música y avisos de la ciudad. Yo la llamo protorradio. Era una cadena de parlantes colocados en la estación, en las dos plazas principales, y ahí hacíamos esa radio. Para mí, para muchos era una radio. Se ha extraviado una batería nueva de camión en el trayecto entre la bajada de Catalán y el Bolsón. Vos ibas caminando por la ciudad, en una columna me escuchabas, al principio porque fui el primer locutor, y seguías caminando, mientras te alejabas, escuchabas cada vez menos hasta que llegabas a la otra esquina y te tomaba el otro parlante. De esos lugares donde solo se escucha Radio Nacional, gracias a la radio, los pobladores dejan sus mensajes, se conocen, se informan. El boom de la radio impulsa las revistas dedicadas a las estrellas. Sintonía, Antena, Radiolandia, que llegó a vender en una semana 450.000 ejemplares. Ser tapa de un número de estas revistas era un paso importante para cualquier estrella. Y podías oír la radio leyendo Radiolandia, ponerle cara a esas voces. Se hablaba sobre el trabajo, sobre alguna cosa personal que el protagonista quisiera contar. En 1948, el Glostora Tango Club inicia sus transmisiones por Radio El Mundo. Con su novedoso formato diario de 15 minutos, llenan el aire de tango. El Glostora Tango Club fue uno de los ciclos más famosos que tuvo la radiofonía argentina. La orquesta de Alfredo de Ángeles, que era un pianista muy importante de la época, con dos cantantes que fueron muy famosos, Carlos Dante y Julio Martel. Las radios se fijaban muy bien, ponían mucha atención en lo que la gente quería. Y se forma, fíjate vos, un círculo virtuoso. Musicalmente nacen Lalo Schifrin y toda esa generación, ¿no? En 1948 llega el long play de 33 revoluciones por minuto. Las radios hacen espacio para las discotecas y los musicalizadores cobran importancia. El disco empezó a ser sumamente importante y junto con el disco, los especialistas. Yo creo que pasar buena música es bastante fácil, pero saber combinar la música es mucho más difícil y es mucho más artesanal, y de ahí yo reivindico mucho el trabajo del musicalizador. En un mundo convulsionado, la radio se asienta como el medio de información más inmediato. Carlos Alberto Tacchini, el locutor del boletín sintético de Radio El Mundo, se convierte en la voz de las noticias. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla. El boletín sintético de Radio El Mundo pasa a la historia por la presencia de sus locutores. Ser locutor de Radio El Mundo, bueno, y ser locutor de informativo de Radio El Mundo era too much, era insuperable. La década del 40 explota con artistas cómicos como Martín Zabalúa, Pepe Arias y el dúo Buonos Triano. A reír con alma y vida, y para ello, Buonos Triano. Es Buonos Triano que comienza un amor, os invitamos a afrontar nuestros oídos. Pepe Iglesias, el Zorro, se consolida como una estrella del humor y Luis Sandrini le da vida a Felipe, el personaje que entre tartamudeos y confusiones hace reír al país.
¿Quiere hacerme un favor? Sí, cómo no, si no queda otro remedio. ¿Quiere preguntarle a la camarera cuántos pies tenemos? Pero ¿para qué voy a molestar a la camarera para esto, señora? Está bien que lo suyo da impresión de más. Pero yo creo que son 2. Escuchábamos Pepe Iglesias El Zorro. Escuchábamos la revista Dislocada de Delfo Amaranto Di Cossolo. Las señoras escuchaban los radioteatros, que la radio era muy potente, muy popular. Fidel Pintos, el inventor de la sanata, hace sus personajes en Radio Callao. Así que usted es dueño de una estancia. Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso, que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvémela, me la llevo. Actor, bailarín, cantante y compositor, Juan Carlos Mareco llega desde Uruguay para introducir su estilo de conducción amable y cercano. Juan Carlos Mareco, Pinocho. Bueno, a mí, él me enseñó, casi sin quererlo, a hacer una radio amable y cercana. Vení a leerle la composición a Don Maneco, amoroso, vení. No se moleste, no se moleste. No se moleste, hombre, no le corte la inspiración, déjelo. Tratándose de usted, Don Maneco, se hace cualquier sacrificio, no faltaba más. Y llega a Radio El Mundo Antonio Carrizo, el locutor que hablaba sin papeles, el que tenía cultura pero que también tenía calle, el que podía entrevistar de igual a igual tanto a Borges como a una jugadora de ajedrez, el que empuja la radio hacia la modernidad. Empezó la época de el riesgo de la improvisación, de hablar sin papeles. La cosa muy señorial, muy elegante, muy distinguida. No se permitía ningún tipo de exabruptos ni nada que se parezca, ni ninguna palabra altisonante. La radio era de una seriedad total y absoluta. No había calidez, no había ternura. Reírte en la radio es prohibido absolutamente. Antonio era un mago. Antonio además se divertía, amaba lo que hacía. Era un tipo vehemente, era un tipo que por ahí pegaba una palmada arriba de la mesa y entonces decía, bueno, ahora usted. Era una personalidad arrolladora y tenía muy buen decir, una espléndida voz. La vida y el canto. A fines de los años 40 el Estado decide recuperar las frecuencias de aquellas emisoras que estaban en manos privadas y a partir de ahí impulsa la creación de nuevas emisoras en todo el país. Jaime Yankelevich le vende Radio Belgrano al Estado. Y en 1950 empieza una serie de viajes a los Estados Unidos para adquirir todos los elementos necesarios para instalar el primer canal de televisión. Y el 17 de octubre de 1951 se inició su transmisión, el primer canal argentino de televisión que Jaime Yankelevich denominó LR3, Radio Belgrano y Canal 7 de televisión. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos... Ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia. En sus inicios, la televisión aún era precaria, los aparatos caros y la radio continuó siendo el medio masivo por naturaleza. Recuerdo estar tomando la leche a la tarde y mojar la vainilla y escuchar en la radio de Rosario Tarzán, rey de la selva. No existía la televisión, era mirar la selva, mirar los leones, ver, tener miedo. Esa era parte de la magia. Llegaba la hora del Toddy y llegaba la hora de Tarzán, que entretenía también, ¿no? Por supuesto, la radio fue siempre eso, entretenimiento para todos. Nosotros jugábamos a la pelota de la mañana a la noche. Ahora parábamos el partido de las 5 para escuchar Tarzán por Radio Splendid. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar Tarzán, rey de la selva. Surgen ciclos como la revista Dislocada, un verdadero semillero de talentos. Estamos ya en la revista Dislocada presentando... El Teledisloque. Las noticias del mundo al minuto. Con toda la razón. Y la crónica de la prensa especializada de la nación. Atento, Delfor, aquí Tinogasta, aquí Antofagasta. Aquí Ninogasta.
Aquí no gastan y no cobran. ¿Viste? Que funciona el aparato. ¿Ya empezamos? Atento, Delford. Aquí ojo de agua. Un momentito, compañero. En los 50, comienza a escribir Alberto Migré, el autor que antes de saltar a la televisión creó más de 20 radioteatros. Alberto Migré es y será el único en su especie en lo que tiene que ver en novelas y, si hablamos de radio, en radioteatro. Fue, creo que, la síntesis del buen gusto, del nivel, del ingenio, del valor, del peso de las palabras. Era música escuchada. Gilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. No quiero vivir así. Cartas, fuman, hablan, parecen no jugar. Guerra de nervios y paciencia y astucia. En 1955, la autodenominada Revolución Libertadora derroca al gobierno de Perón. En las radios se ejerce la censura y se controla a los servicios informativos. La censura de la Revolución Libertadora, yo creo que hasta incluso la palabra censura queda chica, fue particularmente registrada en lo radiofónico porque era el medio masivo. No es que se dedicaron especialmente a la radio, no podías públicamente mencionar a Perón. En 1958, la Oral Deportiva, fundada 35 años antes y conducida hasta su muerte por el periodista Edmundo Campagnale, pasa a manos de José María Muñoz. La Oral Deportiva Edmundo Campagnale. Con la dirección general de José María Muñoz, el relator de América, y la participación del equipo deportivo de la emisora. En tiempos de José María Muñoz, la jefatura, la orientación, el concepto y todo lo que tenía que ver en el seguimiento del deporte estaba en la Oral Deportiva. José María Muñoz fue un hombre de una enorme vocación, con un registro de tenor, al relato un enorme trabajo de información. Era una estrella que llegó a tener el 96% de las audiencias de las transmisiones de fútbol y transmitían 8/11 radios. Acompañados por los comentarios de Enzo Ardigó, consolidaron durante la década del 60 un liderazgo tan grande como ningún otro programa en la historia de la radiofonía argentina. Hicieron, a mi entender, una dupla pasional, periodística y popular que no sé si la historia del periodismo radial la puede quebrar. Calunga no conocer este lugar, Poncho Negro. Es la pradera de Río Seco. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que oro terminara y todo sirve. Así es, sí. A finales de los años 50, el radioteatro, la gran estrella de la radio de los años dorados, caía en picada. Si bien los Pérez García mantenían su audiencia, quedaban en el aire casi la mitad de los que había al inicio de la década. La verdadera crisis de la radio se da en 1960, en realidad, con la llegada de los canales privados, del 9 primero, del 13 enseguida. La televisión, insolentemente, se vampiriza todo, se roba desde las grandes figuras a todos los géneros. El radioteatro se convierte en teleteatro, el informativo en el telenoticioso, ¿no? Y básicamente lo que se roba también es el presupuesto publicitario. Buenos Aires fue derrocado el presidente. La democracia argentina necesita perfeccionamiento. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido. Las olas y el viento. Los 60 traen la Espica, el transistor portátil japonés que permite escuchar radio circulando por donde uno quiera. Es un invento revolucionario. Cuando yo tenía 8 años, el regalo de cumpleaños que le pedí a mi papá fue una radio portátil de las Espica negra, me acuerdo. Me regalaron una Espica. Yo andaba para todas partes con mi Espica. Me acuerdo que sintonizada mucho tiempo en Radio Rivadavia.
en el 710, con ese divino dial que tenía redondito. Rivadavia es una radio privada desde 1958. Es la primera en Buenos Aires en transmitir las 24 horas y con un género, el magazine, que es el propio de una radio de interés general, el rotativo del aire de Radio Rivadavia, programas como Una voz en el camino, el Club de Barbas, Almada y Garrido, Capuano Tomé y el equipo de Carburando. Bueno, eso genera el principio de la salvación de la radio argentina en general. Surgieron las radios que yo llamo brillantes, que eran como Rivadavia. Empezaba arriba Fontana, seguía arriba Carrizo, seguía arriba Larrea y seguía arriba Muñoz. Era todo grito, todo arriba. Cacho Fontana con el Fontana Show en Rivadavia. Héctor Larrea estaba en Continental haciendo su Rapidísimo y yo con Matinata en el Mundo, así que entre los tres nos repartíamos la audiencia de la mañana. Es cuando aparece lo que hoy se llama el hombre de radio. Ya el conductor ya no es el partener de Luis Sandrini, sino que la radio se torna editorial y empieza Jorge Fontana, ¿cierto? Con el Fontana Show, y es el locutor el que prevalece. Jorge Fontana, que era en la televisión el locutor adjunto de Odol Pregunta, resulta que es el principal, el que lleva la manija de un show de información. La radio se vuelve editorial. Uno encontró modelos muy fuertes en Antonio Carrizo, en Mareco, en Cacho Fontana, sin duda. Cambio fundamental fue la aparición de Cacho Fontana con el Fontana Show. ¿Cómo era hacer el Fontana Show todos los días? Que no permitía descansar con comodidad. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Que cambiaba de acuerdo a la actualidad. Que uno dejaba una idea y se levantaba con otra porque era otra la actualidad. Una etapa muy linda. ¿Cuántos años fueron exactamente? 16. 16 años. Cacho Fontana toma la radio por asalto. 4 horas en vivo sostenidas junto a 2 locutoras brillantes como Beba Viñola y Rina Morán y un gran despliegue técnico y artístico. El Fontana Show se convierte en un clásico instantáneo. Ya había empezado a dar vuelta a la radio tal cual la concebíamos hasta esa época, tal cual se concebía hasta esa época, con su show matinal y sus locutoras y el humor y los separadores y el contenido, esa cosa de pisar la música. Cacho era una aplanadora, el Fontana Show, ni hablar. Yo, en la época de Mundo, que yo todavía no trabajaba en la radio, en la época del Fontana Show de Mundo, porque Cacho cambió las cosas con el Fontana Show. Yo no dejaba de escucharlo un día. Tanto es así que una vez me fui a Bragado a pintar una habitación de mi vieja casa y me llevé una radio portátil para no perderme el Fontana Show mientras pintaba. Habla por teléfono a su secretaria y le dice: señorita Lucy, I love you, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo? Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. En el programa de Fontana, los móviles eran la estrella, por un motivo conceptual. Ir a buscar los episodios y los protagonistas allí donde estaban. Y la tenía Magdalena Ruiz Guiñazú en un móvil dando vuelta por Buenos Aires. Y pobre, ella debuta en el Fontana. ¿Y qué le podemos mandar nosotros a hacer? Nada menos que seguir un camión de bomberos a un incendio. Cubríamos toda la información, ¿no es cierto? Al mismo tiempo había humor, Rina Morán capitaneaba la parte humor, después las noticias al instante, ¿no? O sea que son cosas que en aquel momento causaron sensación y lo hicieron un programa que todo el mundo escuchaba, ¿no? 10, 9, ignition sequence start. Mientras el mundo celebra la llegada del hombre a la Luna, en la Argentina del año 1969, el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía agrupa a las radios estatales y cancela los elencos, orquestas y coros estables.
Es el fin de una era. El Estatuto de la Revolución Argentina, la Constitución y la Nación de los demás. Yo no voy a vencer. Solo bajo la inspiración patriótica. Venga, don Verídico. ¿Y esta que supo ser una hermosura ahora que dice? ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. Sí. Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia, ¿viste? Héctor Larrea llega a Radio Rivadavia con Rapidísimo. Cacho se fue en el 74. Surge por interpósitas personas una pálida oferta para que nosotros fuéramos. Y yo le dije que no, que de ninguna manera, que una persona que va después de 14 años de éxito de Fontana es un suicida. Hicieron un año, la cosa no funcionó y después sí. Y entonces ahí es donde yo puedo progresar bastante, porque Carlitos Infante, que era el gerente artístico, me conecta con Scalisi y Marchetti, dos guionistas que conformaban un equipo bárbaro. Nos entendimos enseguida para hacer ese humor básico, farsesco. Él hereda a Antonio Carrizo y a Cacho Fontana, que eran los enfáticos. Cacho era muy seco, muy serio, y él suelta un poco y se transforma en un animador muy simpático, muy querido, y traspacha la radio porque la gente se identifica con él. Yo siempre me divertía mucho con él y me daba cuenta que la picardía con la que manejaba todo el programa, el humor con el que manejaba todo el programa, los guiños que tenía, como un humorista invisible. Yo estuve ahí, estamos hablando del 84 y el 85, obviamente la época de oro de Rapidísimo fue muchísimo más larga, había empezado mucho antes, pero duró un montón de años, o sea, es como, no sé, es el Tinelli de la radio, Larrea. Pasaban muchas, pero muchas cosas, muchas de las que yo veo que hago en la tele, tienen relación con ese momento. Mi tono es arriba. Y esto es por Larrea. Y si hemos elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido, hagámoslo para celebrar la vida. Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Mengual y Graciela Mancuso cautivan la escucha nocturna. Nos pusieron un mote, éramos las ratoneras de la radio, Betty Elizalde, Nucha Mengual, Nora Perlé. Vuela sin pájaros, ríe sin niños. La noche, la ternura, vos y ella, la luna. Hugo Guerrero Martínez se hace cargo de la tarde de Radio Belgrano con 6 horas de programación a las que denominó el show del minuto. Rompió con todo lo que se había escuchado en la radio hasta ese entonces. Apareció el conductor de programas de radio, el que provocó en ese momento la gran revolución, fue Hugo Guerrero Martínez. Qué genio. Un monstruo. Hoy el negro seguiría siendo revolucionario. Nadie ha vuelto a hacer lo que el negro hizo en la radio. Una radio que era estereotipada, con libretos, guionada, donde muy pocos se animaban a salir de ese andarivel, Hugo rompió con todas las reglas. Preguntaba corto y con precisión, escuchaba, y después hacía la pausa y vos decías, ¿este se durmió? Porque hacía una pausa larga. Y eso creaba expectativa. Nosotros en aquella época no conocíamos lo que era un silencio y la diferencia entre pausa, silencio y bache. Y el negro nos enseñó a todos nosotros esas diferencias. Cuando vos decís algo con cierto sentido y después haces un silencio, eso es una pausa. Cuando decís una estupidez y haces un silencio, eso es un bache. No podía decir realmente cuándo tuvo la idea que iban a asesinarla. Durante el último mes había habido algunos pocos signos sutiles, pequeñas sospechas. A principios de los años 70 aparecen nuevas figuras fundamentales para el mundo de la radio, como una vuelta de tuerca, con nuevos estilos, con nuevos formatos. Pero aún venían tiempos muy difíciles y todo tenía que replantearse. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo
constitucionalmente la primera magistratura del país. La radio tiene magia porque siempre vas a estar en algún lado con unos auriculares puestos chiquititos y de golpe estás mirando y alguien te empieza a hablar y te parece que te está hablando a vos. Y te engancha la historia. Y no sabes por qué. Establecer un vínculo con un montón de oyentes a los cuales a lo mejor nunca vas a conocer porque no los vas a mirar a la cara. Y la imagen caprichosa que cada persona que oye se hace es la magia de la radio. La radio era de esas cuadradas. Yo creía que toda la gente, 3 o 4, que hablaba, estaba dentro. Voy a decir algo que seguramente lo dijeron todos, que es una palabra tremenda, pero que es la pura verdad. La radio es compañía, Miki. Lo dijo. Pero hagamos un repaso de cómo evolucionó la radio desde que Radio Argentina se convirtió en la primera estación de emisiones regulares de radio del país y la primera de habla hispana en todo el mundo. En poco tiempo se sumaron Radio Sudamericana, Cultura Brusa, luego Excelsior, Splendid, Prieto, Nacional, Estación Flores, Federal Broadcasting, luego Radio Telefunken, Benotti, luego Radio Abuelita y Bijou, Municipal, Fénix, luego Radio Antártida, El Abuelito, Radio Cine París, Radio Muebles Díaz, que será la futura Radio Rivadavia, Centro Espiritista, luego Radio Sarmiento, La Voz del Aire, Radio Mayo y La Razón. En 1923 se suman Radio Universidad de La Plata y LT3 a Radio Serialista de Rosario. En el 24 inicia Radio Belgrano y en el 25 Broadcasting La Nación, que se convertirá en Radio Mitre. En el 27 inaugura Radio Tucumán. En 1929 empieza a transmitir Radio Porteña, que será conocida como Radio Continental. En el 31 suena Radio Casa América, la futura Radio del Plata. LR1 Radio El Mundo en noviembre del 35 y en el 37 arranca Radio Provincia en La Plata. Pero atención, porque se viene otro grande. Es LRA1, Radiodifusión del Estado, la actual Radio Nacional, que llegará a 49 emisoras en todo el país. En el 79 es la hora de Nacional Arcángel San Miguel, desde la base Esperanza en la Antártida Argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Tras el golpe cívico-militar de 1976, las radios tienen que respetar listas negras. Se censuran contenidos, voces y temas musicales. Tenías que elevar 48 horas antes la lista de temas musicales que ibas a pasar. Visto hoy o contado hoy, parece que fuese un chiste. Se trabajaba con censura, pero se trabajaba además con mucha autocensura. Una experiencia muy fea, muy peligrosa, pero al mismo tiempo hay una circunstancia que es la conciencia que uno tiene frente a ciertos hechos inaceptables, como la desaparición de personas, ¿no es cierto?, como las detenciones por ideología, las torturas, es decir, había que denunciar todo esto absolutamente, ¿no es cierto? Tuve que esconder a Pepe Liaschev en un departamento en New York y sacarlo con un seudónimo, porque me dijeron, rajá este ruso de acá porque si no vos volás, ¿no? Porque tenía ideas distintas, ¿no? Y yo le dije, Pepe, andate a Nueva York mañana, acá tenés el pasaje, le alquilé un departamento chiquito y salía con un seudónimo al aire. Hay que recordar siempre que cuando Pérez Esquivel fue elegido el Premio Nobel de la Paz, en la radio le dijeron que mejor que no hablara del tema. Entonces Carrizo agarró sus cosas y empezó a caminar y dijo, chao, chao, me voy, y empieza a caminar todo el mundo corriéndolo por la calle, por Pueyrredón.
hasta que le dijeron sí, podés hacer la nota, y volvió y se sentó a hacer. En la radio se empezaban a escuchar marchas militares, se interrumpían todas las transmisiones, y la única que seguía transmitiendo era Radio Colonia, porque como supuestamente estaba fuera del territorio argentino, entonces tenía derecho y posibilidad de seguir transmitiendo durante el golpe, una vez que los militares ocupaban o tomaban la cadena nacional, digamos, de las radios. Entonces era un clásico, cuando sonaban las marchitas militares en las radios, la gente corría a comprar fideos y ponía Radio Colonia. Esta noche en Flecha Juventud. Juan Alberto Badía ocupa la noche de Radio del Plata, conduce junto a Graciela Mancuso los 7 días de la semana Imagínate, Flecha Juventud. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Me gustaba su manera de entrevistar, su calidez. Los amaba, la verdad. Badía, te hacía el programa La Noche Badía, que tenía, me acuerdo, una cortina de vivencia, que decía Curiosa Noche con los libros y mi radio. Y para mí era la síntesis perfecta de lo que me pasaba. En los años 70 hacíamos con el gallego Sueiro 5 horas de radio los sábados por la tarde, ¿no? Y fue un programa que aún hoy la gente me lo recuerda en la etapa estudiantil. Uy, me pasaba las horas de los sábados estudiando para la facultad. FMR era un concepto, la nueva M para los jóvenes. Casi llegó un perfil de oyente nuevo, un perfil más cultural. Te diría que su gran comienzo fue cuando se incorporó Juan Alberto Badía, obviamente, con su programa Piedra Libre. Buenas tardes. El tren fantasma te saluda. La masividad de las FMs es la FMR, en 1979. La frecuencia modulada de Rivadavia. La FM donde arranca el tren fantasma, con Omar Cerezuelo. Un programa de culto. La radio, el FM, era una puerta de entrada a la música, de conocimiento musical. Si no está ahí no me entero. Y el tren fantasma fue la vanguardia de eso. Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Encuentran su lugar. Programas musicales que seguían la tradición de Pedro Aníbal Mansilla, con el clásico Modart en la noche. Y por Fito Salinas, con música con Thompson y Williams. Música Thompson y Williams, de Fito Salinas, como no era productor discográfico y a la vez tenía más rock nacional, que era el incipiente rock nacional, aún anterior a los programas que produjo Jorge Álvarez como Alternativa, esas 3 horas con Wilmar Caballero en Radio Antártida. A ver, Fernando Basabru, Rosso, Ventil, Viento a Favor, programa de música. Y hablaban y sabían. Radio Rivadavia continúa dominando. Larrea a la mañana, Carrizo a la tarde, Cacho Fontana en sexta edición y Muñoz en la Oral Deportiva. Esa etapa de Rivadavia es inconmensurable. Fueron los verdaderos haces, los que hicieron también amar la radio. El ritmo, la vivacidad, los avisos como eran leídos, el espectáculo que componían era fascinante. Rivadavia era lo más de lo más, ¿no? O sea, la potencia. Viajabas al sur y podías sintonizar Radio Rivadavia como si la tuvieras al lado acá en la capital. Eclipsaba todo. La tríada Carrizo, Fontana, Larrea es lo que es. Un antes y un después, ¿no? Bernardo Neustadt, Enrique Llamas de Madariaga, Eduardo Aliberti y Julio Lagos se hacen fuertes en noticias. Eso es lo que ayudó a la radio a mantenerse, porque el radioteatro se perdió, porque el entretenimiento no va, porque lo vas a ver mucho mejor por televisión, y eso hizo que la radio, sin pensarlo, descubriera que su camino estaba en el periodismo. Esa era la musiquita de Charlando las Noticias. En la década del 30, uno de los autores de La Comparsita, Enrique P. Maroni, leía
el diario La Prensa cada mañana por Radio Espléndido. No fui para nada el primero en usar el diario. Cada generación aporta lo suyo, por supuesto. Nosotros tratamos de que Charlando en las Noticias fuera una manera de acompañar ese momento terrible que es levantarse a la mañana. Y la radio se transformó entonces poco a poco mucho más en un espacio como de diálogo, digamos, donde gente trataba por un lado de enterarse de las noticias y por otro lado de, escuchar una voz que le resultara más o menos cercana. Yo crecí escuchando a Magdalena Ruiz Guiñazú, es decir, para mí Magdalena era la voz de la radio y era también la voz del periodismo que se plantaba frente a la dictadura militar. En Radio Continental, Magdalena Ruiz Guiñazú pone al aire por primera vez a las madres de Plaza de Mayo. Quedarse callada en aquel momento, no denunciar determinadas cosas, que esas mujeres admirables, ¿no es cierto?, día a día en silencio marcaban así alrededor de la pirámide de Mayo, pero hubiera sido realmente de una cobardía enorme. En plena dictadura, Argentina es anfitriona del Mundial 78. La cobertura periodística se convierte en cuestión de Estado. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos. Había un memo firmado por Dora Cuadros, que era la mujer de un milico, y que era la jefa del departamento de asesoría literaria de Radio El Mundo. Y entonces decía: se recuerda a todos los conductores que queda expresamente prohibida toda crítica a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol, al director técnico César Luis Menotti y al estilo de juego de la selección argentina. La Oral Deportiva eran unos señores de traje, yo no sé cómo estaban vestidos porque era radio, pero para mí estaban todos de traje, serios, gomina. Y el Mundial 78 un poco los expuso como la mirada oficial. Tal vez sea injusta el lugar a donde los pongo, pero Muñoz quedó un poco en ese lugar también. Y venía un Víctor Hugo que era muy diferente para lo que era en esa época el relato deportivo. Fernando Niembro, Adrián Paenza y Marcelo Araujo cruzaron el Río de la Plata para traer a Víctor Hugo Morales, un relator de fútbol con un estilo diferente al de José María Muñoz. Así nació Sport 80, al que se le sumaba Diego Bonadeo. Llega alguien cuyo talento y fundamentalmente sentido de la literatura aplicada a una prosa verbal resulta insuperable. Víctor Hugo llevó el relato a otro lugar, completamente diferente. Después vinieron los que acompañaron al relator. El relator tomó una trascendencia que se transformó en el rey de la transmisión. Bueno, yo no creo que se haya vuelto a armar un equipo de esas características, que además vino a contrarrestar el peso no oligopólico, sino monopólico que Muñoz y la Oral Deportiva tenían en la radio. Creo que fue uno de los primeros programas en los que los integrantes disentían, no estaban todos de acuerdo. Mostraban, qué sé yo, distintas opiniones, podían debatir, discutir, reírse, enojarse. Me parece que eso marcó un antes y un después. Venga un abrazo de hermano, venga con sabor americano, que lo griten desde el mariachi al paisano. En las transmisiones, me acuerdo que ya había mucha opinión política. En el año 81, 82, pese a que estaba la dictadura, nosotros metíamos baza, como saliéndonos de la cuestión del fútbol, le hablábamos de otra cosa. 3 minutos para cada uno, en lo que llamábamos cada loco con su tema. En 1981, 13 radios de la capital federal entraban en la franja de la frecuencia modulada. Yo viví el momento donde se empezaron a abrir, en donde en realidad las AMs estaban obligadas a abrirlas, se vencía el plazo, y entonces había muchas estaciones, ¿sabes? Las FM estaban ligadas a una AM en general, y muchas no estaban con la intención de abrirlas, no veían el negocio, no veían la oportunidad. Mi papá trajo un centro musical, ¿no? Era disco, cassette, radio.
y traía FM y de golpe puse que era FM y me acuerdo que ponía Radio Nacional y se prendía una luz roja que decía que estaba en estéreo y se escuchaba con buen sonido. Fue un boom total. Yo tuve la suerte de formar parte además de una época en donde fue el estallido de la FM, totalmente adoptada por una generación, así que creo que modificó eso tanto mi vida como la de los oyentes, ¿no? Mi vida sin duda la modificó. Se empezó a escuchar por primera vez el tango con un sonido estereofónico. Cambió la cabeza de la gente, me parece. Cambió la historia de la música. En 1982, Lalo Mir, que venía de hacer La Isla del Tesoro por Splendid, conduce 9 p.m. en Radio del Plata. Junto a él llega al micrófono Elizabeth Bernassi, la negra. Lalo hizo una radio de experimentación absoluta, o sea, el sonido no existían los separadores, hasta que Lalo apareció y empezó a grabar lo que pasaba en la calle y a después meterlo en las radios. Era como que la radio retransmitía lo que el afuera. Lalo era el primero que agarraba, me acuerdo, los pequeños grabadores y grababa con su voz y después lo pasaba a doble velocidad y tenía charlas con él mismo. Porque ahora es más fácil porque le puedes poner un pitch, pero antes no era tan fácil. Lalo enriqueció con técnica y con talento la radio. Hola, bienvenidos al control. 9 p.m. Mi nombre es Elizabeth Bernassi, me dicen la negra Bernassi, pero cuando empecé en esta radio me decían la nena. Estábamos hablando de Malvinas, o sea, el 82, de la guerra de Malvinas, pendejos que iban a morirse a la guerra. No se podía pasar música en inglés, había una disposición porque como estábamos en guerra con Inglaterra y la íbamos a ganar, no se podía pasar música en inglés. Entonces nos dijeron, Horacio Moret, el que hacía 9 p.m., dijo, en vez de poner música melódica, en vez de poner canciones melódicas, que era lo que se escuchaba, pongamos rock. No había rock en las radios, los pibes no escuchaban la radio y empezaron a escucharla. La derrota en la guerra de Malvinas, sumada a la crisis económica y el descontento social, aceleran el final del gobierno militar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Señores jueces, nunca más. Cuando hablamos del periodismo de los 80 radiofónicamente, tenemos que remitirnos a Radio Belgrano una vez más, porque los periodistas que volvían del exilio, Carlos Aznares, Walter Gubar, Radio Belgrano. Había un gobierno elegido democráticamente, pero los militares estaban ahí todavía estaban muy presentes. Y entonces esa radio que se propuso una agenda completamente distinta, por ejemplo con temáticas sobre derechos humanos, sobre la represión en la década del 70, alarmaba incluso al partido oficialista. Digamos, había un chiste, decían que cada mañana que Alfonsín desde la residencia de Olivos escuchaba Radio Belgrano, mientras se afeitaba, impresionado por lo que decía la radio, se cortaba, ¿no? Se cortaba afeitándose. Estábamos todos felices. Era un momento de una felicidad y de una militancia por la vida que no habíamos podido ejercer en los últimos 8 años. Yo empecé el 21 de diciembre de 1983. El 10 de diciembre asumió como presidente Raúl Alfonsín. 11 días después tuve el honor de empezar a trabajar en esta adorable profesión del periodismo. Yo todavía era estudiante. Entonces, bueno, para mí fue toda una experiencia maravillosa, porque no solamente se hizo esa práctica, sino que me quedé. Un programa que marcó toda una época fue el de Eduardo Aliberti, Sin Anestesia. Cuando le levantan el programa a Eduardo Aliberti, se crea la asociación llamada así, Sin Anestesia, y los oyentes financian el programa. Así como ahora hay radios, no sé, como Futurock o como El Destape, etc. La radio en la Argentina en ese momento, más durante los 7 años de la dictadura, era un espacio muy formal y muy reprimido, donde había unas reglas absolutamente rígidas de cómo había que comportarse. Yo recuerdo
que la primera noche que terminamos el programa a las 2 de la mañana, esto fue a principios de marzo del 84, nos despedimos diciendo chau, hasta mañana, o algo así, chau. A la mañana siguiente nos recibimos un memorándum del gerente de algo de la radio, que era un tipo que venía en la época de los militares, informándonos que cuando uno se despide de los oyentes tiene que decir buenas noches, señores oyentes, hasta mañana, algunas cosas así como inverosímiles. La radio fue muy atacada. Los sectores de derecha y de ultraderecha la llamaban Radio Belgrado, ¿no? Muy despectivamente, ¿no? En algún momento le pusieron una bomba, pero tremenda, a los estudios centrales, cosa que lo dejó sin aire durante bastante tiempo. Soy una de las primeras mujeres que hizo radio en Radio Rivadavia y en lugares de mucho peso político como Casa de Gobierno y Cancillería, donde la radio rápidamente me acreditó, cosa que no era frecuente tampoco en las salas de periodistas ver mujeres. Entonces empezamos a romper con eso, especialmente durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con los levantamientos militares. Fuimos las mujeres las que fuimos al frente, digamos, de las coberturas. Y ahí empezaron a mirarnos con cierto respeto. De ahí al lugar que correspondía, un largo trecho. Venimos de un preconcepto tal vez machista, en donde la locutora era la voz bonita que tal vez decoraba un programa o un producto. Tenés que ser el triple de interesante que un hombre para trabajar en la radio. Blackie, no sé, o Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenés que tener 10 veces más aguante, tenés que ser 10 veces más graciosa, tenés que tener buen culo, tenés que tener buenas tetas, o sea, lamentablemente todo eso sigue existiendo. Una voz importantísima y también formada cerca de Magdalena, la voz de María O'Donnell. Dentro de este modelo de periodista todoterreno, ¿no? Como es María. No hay tantas porque no se nos dieron esas posibilidades. Diría que recién en los últimos años empezamos a ver un poco de eso. Pareciera que las mujeres en política tenemos que andar pidiendo permiso para hacer algún análisis, todavía. Imagínate en la época que yo empecé, ¿no? Eran todos varones. Cantante de jazz, periodista de pura sangre, intelectual, locutora y sobre todas las cosas productora, Paloma Efrón, Blackie, marca una huella para las mujeres de la radio. Paloma Efrón fue muy importante para mí y para muchas otras mujeres que hacemos radio. Era la mujer que yo amaba y yo decía, yo no sé qué me pasa. Esta mujer yo la escucho y me gustaría hablar como ella, me gustaría ser como ella, me gustaría tener la alegría que ella tiene cuando habla, o la tristeza, y transmitir eso sin pensar siquiera en la posibilidad de ser locutora, ¿no? Lo que ella hizo fue tener un espacio para una mujer que significó un espejo importante donde mirar. En 1985, Alejandro Dolina y Adolfo Castelo estrenan en La Noche del Mundo Demasiado tarde para lágrimas. Era un horario que no se utilizaba para nada. La convocatoria a que yo empezara a trabajar a la 1 de la mañana no fue realmente una oportunidad artística. El programa había empezado al mediodía, de 1 a 2 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde o 1 a 3 de la tarde, que iba Castelo y Dolina, y no funcionó, porque a esa hora la gente no tiene la paciencia para escuchar un programa donde te hablan de mitos griegos, de metafísica. Uno es más crédulo a la noche. Fíjate, cuando vos pensás a la noche, los pensamientos de pronto toman una entidad que se diluye al otro día con el sol. Y vos decís, mañana mismo voy a ir a ver a fulana y le voy a contar cuánto la amo y le voy a pedir que se venga a vivir conmigo. Y sí, no sé cómo nunca tomé esta decisión, pero bla, bla. El otro día te levantás, sale el sol y dices, ¿qué voy a ir? Te quedás ahí viviendo tu vida de frente. No me va a dar bola, decís. Claro, bueno. Cuando vos contás una historia a la noche y el tipo está en la casa solo, tiene más penetración eso que cuando un tipo te está escuchando mientras está buscando los pantalones para ponerse a las 8 de la mañana porque se tiene que ir al trabajo.
Y a mí me parece que está bien diferenciar esas dos maneras de escuchar la radio. Y por eso a las 10 de la mañana lo que hay son ráfagas. Después de tanto ajetreo, sea lo que fuere, sí. a mí cuando era chico me sonaba muy mal. Ajetreo no lo decía delante de los mayores porque me parecía que era algo que ellos hacían. El negro es un filósofo hablándote todas las noches. Es un tipo que habla, que tiene primero el don maravilloso de la palabra, del decir, que para mí es la radio, es eso, es el transmitir una idea y que el otro quiere escuchar un cuento. O sea, y para mí el negro sabe contar cuentitos a la noche para dormir y es el mejor, no hay otro como él. La radio tiene sentido si uno está ausente. Si uno está presente, ¿qué sentido tiene la radio? Claro. Entonces, lo que hicimos nosotros es una dilación. La gente viene, hacemos un espectáculo que para mí es más teatral que radial, y ese espectáculo se transmite por radio. Y el tipo que está en la casa, lo que ve no ve nada, pero lo que escucha, lo que siente, es una mezcla de un tipo que está hablando, que está haciendo cosas, y de gente que lo está recibiendo de alguna manera. Y se nos ocurrió abrir los estudios y la gente hacía cola por Cangallo, por Perón, de 3 cuadras, y se quedaba la mitad en la puerta y escuchaban el programa con frío o con calor desde la calle. Y se llenaba el estudio, que no era un auditorio, era un estudio. Creo que Dolina es un fenómeno porteño descomunal. Muchos operadores que venían con el empuje de la dictadura que decían, che, los que vienen a verlos a ustedes son todos psicobolches, decían por ahí. Sí, era así. Mucho zurdito acá, mucho estudiante de filosofía, de sociología, muchos psicólogos. La FM se apoya en su capacidad técnica para transmitir música con calidad y comienza así a crear sus propias reglas. Nace la Rock and Pop. La Rock and Pop fue el anticristo de las radios cuando salió. Teníamos toda la comunidad radiofónica argentina en contra, porque no usábamos locutores en el piso. Fuimos los primeros que grabábamos la tanda en cassettes. 24 horas de música. Marcelo Morano, que era quien era el hijo del dueño de Radio Rivadavia y que manejaba la incipiente FMR, me habla del espacio que iba a tener Radio El Pueblo, que en ese entonces ya no era más Radio El Pueblo, y que iban a alquilar la frecuencia. Y sí me interesaba. Y más bien que me tiré de cabeza a lo loco. En una concepción absolutamente musical, en ese primer Rock and Pop, que de golpe fue una irrupción muy fuerte porque teníamos en un universo mucho más chico como más del 80% del share de la FM. La idea de que la gente joven o se podía escuchar a AC/DC a las 7 de la mañana o a los Stones a la mañana, era como romper mucho. Tener la remera de Rock and Pop era como pertenecer, ¿no? Nosotros dormíamos en la radio, pero no por necesidad, no porque no podía volverme a mi casa. Es porque yo no me quiero perder una hora de lo que está pasando acá adentro. Y musicalizábamos, y hicimos las barbaridades que hicimos. Y si te pones a pensar, todo eso pasa en 4 o 5 años nada más, porque después ya no podíamos seguir viviendo ese ritmo. Yo creo que es la gente justa, en el momento justo, con el discurso justo. Comenzaba la democracia, los vientos de libertad en todo. Y el dueño del medio lo habían entendido. Digan lo que tengan que decir. Háblenle a los de su generación. De la mano de Lalo Mir, surge en Rock and Pop un programa que sacude las estructuras de la radio. Nace Radio Bangkok. Un noviecito me dice un día, hay un programa, hay unos locos en la radio, en la Rock and Pop, y bueno, Radio Bangkok. Y empiezo a escuchar ese programa y me volví loca también porque era un delirio absoluto. Lalo, Douglas Vinci, Bobby Flores. Creo que cuando escuché Radio Bangkok me produjo un impacto. Me hizo pensar que yo quería estar ahí, que a mí me gustaba eso y
y me hacían reír y divertir y pensar. Tanto Bobby Flores, Douglas Vinci como Lalo. Yo estaba en el secundario y para mí era revolucionario lo que hacían. No había referencia de programa de FM, así que le robamos todo al Fontana Show, a La Gallina Verde, a Rapidísimo, a todos los programas de AM que escuchábamos. Y la verdad es que no duró mucho, duró 2 años Radio Bangkok. Mi generación quería estar en Rock and Pop. Ese era el lugar. Y era una explosión de creatividad, de irreverencia, una explosión de rock. Rock and Pop, donde el rock vive. ¿Cuál fue la dimensión? Si teníamos conciencia de eso, es difícil. Sí sabíamos que estábamos en algo, que estábamos haciendo ruido, evidentemente, inclusive publicitariamente se veía. En 1985, Mitre potencia su FM, nace otro tanque, FM 100. Bueno, el fenómeno de la 100 fue realmente un éxito. Es difícil de comparar hoy con algo parecido. La 100 tuvo como esta idea de empezar a poner música en nuestro idioma, por un lado, y hacer una comunicación mucho más fluida. Como mujeres, en ese momento fue como bastante pionero, ¿no? De darnos un lugar a todas, no solamente hora, temperatura, sino aportando ideas, pensando, haciendo las notas. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Nos llevaba mucha ventaja Chile en FM y traje el primer disjockey de allá y me preguntó, ¿qué música quieres? ¿No? Y le dije, cuando vaya en el auto con estos 2 dedos, no importa si conozco el tema o el autor. Le digo, quiero llevar el compás con estos 2 dedos. Y nació FM Horizonte. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden. En 1989, Rock and Pop da un golpe de timón y levanta programas. Daniel Greenbank declara que la programación era un descontrol. Necesitábamos parar la pelota, levanté programas y recibí insultos. Por suerte tampoco existía todavía Twitter, porque hubiera sido una avalancha tremenda más allá del cacheteo que recibí. Y después toda la incorporación ya de Elizabeth Bernacchi, de Juan Di Natale, del Heavy, que empieza que sería la 4ª etapa por 5 años. Si hay algo que puede honrar a todos los que hicimos el Heavy Rock and Pop es que instalamos esa música que era absolutamente marginal en un horario marginal y lo transformamos en algo tremendamente masivo. Excitación y bardo hasta las 3 de la mañana. Ese fue el primer lema. Era una rock and pop muy fuerte y todavía creciente. Y sí, yo era muy desprejuiciado, digamos, y no me importaba nada, iba para adelante. Y por eso miraba medio de reojo esto de a ver si sos rock and pop, como que la radio te auditaba a ver si este rubiecito se la banca o no. Pergolini, Lalo, La Negra, Bobby, eran todos, Russo Berea. Era fuerte la rock and pop, muy masculina en aquel momento. Ahí va Maradona para camisa. Un sistema de vuelos espaciales. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma... La cara de Palma, que de cualquier manera, sin sentir el golpe, lo acomete. El árbitro lo separó, va Luján a golpear cuando Palma lo tocó con el uppercut de mano derecha, y Palma con el cruce de izquierda, y Palma con el cruce de izquierda, y Luján abajo con la izquierda, agarrados, sudorosos, en la noche tremenda. Santo Biasati conduce el horario central de Del Plata. Del otro lado, Bernardo Neustadt. Convirtió el periodismo en show. Nadie se lo agradeció. Era un oficialista que podía transmitir de alguna manera de que era un pluralista, ¿no? Entonces, no te digo que engañaba a la gente, pero sabía manejar las piezas de ese ajedrez del oyente de una manera
bastante sabia. Fue el creador del periodismo político. Hoy la radio, a diferencia de hace, no sé, 20, 25 años, que tenía otro tipo de programas, básicamente, sobre todo la AM y también ahora la FM, son programas periodísticos todos. Y ese primer paso lo dio Bernardo. No hay nadie que hable de Bernardo Neuta, pero sí lo recuerdan como un fenómeno de la radio. Y fue también en los 90 cuando Luisa Delfino llevó la interacción con el oyente al plano íntimo con su icónico Te escucho. Cuando empezó el programa y yo lo presenté y dije, bueno, acá estamos, pero para hablar de lo íntimo, de lo privado, de los que le duele, tienen que llamar, y di el teléfono. Empezaron a sonar los teléfonos de la producción, los teléfonos de la centralita, de todas partes. Los productores me hacían así. Jamás juzgaremos a nadie que llame a este programa, porque nadie está puesto en esta tierra para juzgar a un semejante. Luisa y esa apelación a esas historias de vida aparentemente insignificantes, ¿no? Empezó a empujar un tipo de periodismo radial muy nutritivo, porque no hay nada más poderoso que una historia de vida. Hola, ¿te escucho? Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Angélica. Bueno, Angélica, ¿es tu nombre cinematográfico o tu nombre verdadero? Una señora llamó y habló como 20 minutos. De lo único que hablaba era... mi hijo me dijo que sale con un travesti, porque me dijo con un travesti. Y estoy desesperada, porque se ha enamorado de este hombre, decía. Entonces, en un momento dado le dije, pero ¿vos querés a tu hijo? Sí, lo adoro, pero quiero que se case, que tenga hijos. Bueno, él parece que quiere otra cosa. Y me dijo, pero el problema por el que te llamo es que me lo va a traer a casa el domingo a comer. Y entonces me dijo, ¿qué hago, Luisa? Y yo no sé, me salió del alma y le dije, hacele ravioles. Y ella se quedó callada primero y después empezó a reír y le dije, bueno, besos, te quiero mucho, que tengas suerte. Y ahí colgamos. En 1997, Julio Lagos se convierte en el primer conductor en transmitir su programa de radio por Internet. Internet nos permitió romper las dos barreras que tenía la radio, porque dependías de la altura de la antena y de la prolongación de la onda y del momento, además. Y fue como una alfombra mágica, una alfombra voladora. A partir de ese momento llegamos a todas partes todo el tiempo. Tradicionales emisoras como Belgrano, Splendid y Excelsior cambian de nombre y formato. Al calor de las privatizaciones, se forman multimedios que agrupan diarios, canales de televisión y radio. El CD reemplaza al disco. Las FM se segmentan musicalmente. Radio Nacional crea sus FMs folclórica, rock y clásica. La 2x4, radio del tango de la ciudad de Buenos Aires, cumple 20 años difundiendo la historia y la actualidad de la música ciudadana. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. En la segunda presidencia de Menem, la frecuencia 710, que pertenecía a Radio Municipal, es cedida por decreto a Radio 10. Radio 10 marcó para mí una bisagra en lo que es las radios AM. Y la primera promoción era entre Rivadavia y Mitre, nace un nuevo prócer. Nosotros hicimos un cóctel con muy buena información, con una potencia extraordinaria que había puesto Daniel, mucho humor, e inventamos el pase. Yo entraba 10 minutos antes y me quedaba 15 minutos compartiendo chistes, bromas con él, con un buen equipo por parte de él y un muy buen equipo mío. Rolando Hagnin y Mario Mactas hacen una radio diferente y le dan humor al pase. En Radio Continental nos sucedíamos como programa uno al otro y se creó el primer pase. Uno se quedaba y el otro llegaba e intercambiaban cosas mordaces en este caso, bromas. Una actuación de dos viejos pavotes, dos tipos que macaneaban, hablaban pavadas, el humor absurdo. El gato y el zorro es un espacio de pensamiento, o algo así. ¿Qué?
Qué orgullo, realmente. Bueno, el orgullo, el honor es mío en este caso personalmente. Cuando yo tenía, ponerle 10 años, escuchaba mucho a Rolando Hangling y a Mario Matas. Un sketch ridículo que a mí me parecía gracioso. Hangling y Matas, qué dueto, ¿eh? Sí. Y Florencia Ibáñez, la del pelito mojado. Era número 1 la programación en cuanto a que teníamos mucha audiencia. Y allí con Rolando Hangling hicimos una época, el programa RH Positivo, que fue un éxito. Las FM suman a periodistas que estaban renovando la gráfica. Jorge Lanata, Marcelo Slotoviazda, Román Lesman, entre otros, llegan a la radio. Fue mi primer trabajo en radio, tenía 20 y pico de años, con Rompecabezas, que era Lanata, Slotoviazda, Tenenbaum, que fue un poco la primera que yo recuerde, por lo menos de ese tiempo, experiencia de llevar un periodístico a la mañana, en ese momento a la Rock and Pop. Rompecabezas estuvo en Rock and Pop unos años, teníamos mucha audiencia, fue un programa que yo armé como armo siempre las cosas, o sea, con un equipo y basado en ese equipo. Fue bueno hacerlo, pero fue insalubre, porque hacer un programa de 6 a 9 de la mañana es absolutamente imposible, uno nunca se acostumbra. Yo tenía horario de panadero, me levantaba a las 4 de la mañana y cuando había una persona en el equipo cuyo trabajo era despertarme, ya tenía llave en mi casa y me sacudía hasta que yo me despertara, y cuando íbamos a la radio veíamos en la mano contraria a los coches que venían con minas, tipos cagándose de risa, tomando alcohol, y yo me sentía un miserable completo. Fuera de eso, fue un lindo programa. Elizabeth Bernassi toma el control de sus programas y se adueña de las palabras que hasta entonces se admitían solo para los hombres. Hay que romper un poco con el lenguaje, con las formas y con todo. Hay gente que se quede con que yo digo malas palabras. Y en realidad el lenguaje es el que te permite atravesar el micrófono y llegar al otro lado y llegar al alma del otro. Le pusieron un humor a la radio que nadie lo había puesto de esa manera, tanto Lalo como Elizabeth. Un canto al ser uno mismo y no transar. Inventó un estilo, inventó una manera de hacer radio. Yo hablo como ella, lo sé. No hay dudas de que para mí es la 1. No, por los cagás a pedo, lo tratás como el culo. ¿Qué haces? Le digo, en el teléfono, ¿qué buscas? ¿Por qué no anotás mensajes? Estoy buscando teléfono en mono Mario, nene. Fernando Peña es el gran distinto de la radio, el mejor de todos, el inalcanzable, el insuperable. Era capaz de hacer 20 criaturas como lo llamaba él, 20 personas como lo llamo yo, porque él construía unas personas que tenían una voz, una psicología, una manera de hablar, una manera de pensar, y hacía que esas personas interactuaran entre sí. Será en el Parquímetro, en la radio metropolitana, donde Fernando Peña finalmente despliegue su abanico de criaturas. Empecé a escribir sobre Milagritos López en La Nación y me decían, ¿te llamó Fernando Peña para agradecer? Y yo decía, yo no escribí sobre... Yo escribía sobre Milagritos López, la columnista de Lalomir, que ahí empezó Fernando Peña. Nos habíamos criado juntas nosotras en La Habana, antes de venirnos para Miami. ¿Y ahora la va a visitar? Tú sabes. No sabía. ¿Pero la va a visitar? Está en un loquero, no puede ir a recibir visitas. Iba y venía con diferentes personajes y decían, ¿cuánta gente hay en esa mesa? No, era él solo con los personajes. Grababa en una casetera chiquitita y de golpe escucho que dice 1, 2, 3 y graba. Y sale la voz de Milagros López. Y yo, me quedé así como... Estuvo con Lalo, estuvo conmigo y llega un momento que cuando el que está al lado brilla hay que dejarlo a su aire, ¿entendés? Y Peña era todo aire, todo talento. Este es un momento de la humanidad en el que hay un consumo exacerbado de audios. De audios a través de aplicaciones de nuestros teléfonos celulares, de audios a través de podcast, de audios en general. Es decir, no sé si hubo un momento en donde el audio estuviera tan rejerarquizado porque había ganado mucho terreno la imagen y el audio había quedado como herramienta muy atrás, ¿no? Creo que la magia de la radio está en la posibilidad de imaginar, de viajar a través de la música, a través de las palabras. Ese tridente de palabras, silencio, música sigue atrapándonos, sigue fascinándonos.
Podés tener las papas, podés tener el rabo, podés tener las zanahorias para hacer un puchero, pero si no tenés una olla, no haces ningún puchero. ¿Qué cosas vamos a conversar? ¿Qué cosas vamos a pensar en voz alta? Y después está lo otro, toda la maquinaria que vamos necesitando para cerrar ese circuito de la comunicación. Bueno, esa maquinaria, esa olla, ese continente, a mí me interesa tanto como el contenido. Es maravilloso ver cómo este medio tan noble y tan plástico se va acomodando a los tiempos. La radio tiene futuro. Y esto lo digo en contradicción a esos vaticinios que insisten una y otra vez en que la radio va a morir. Yo creo que pensábamos que con la tecnología y todos estos medios, si antes había varios colores, íbamos a tener muchos más colores. Y en realidad lo que estamos teniendo es el agua donde se mezclan los colores. Tenemos marrón. Es todo muy parecido. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? El nuevo milenio encuentra a Argentina en un colapso político y económico que termina con el gobierno de Fernando de la Rúa. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. El país enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. ¡Sean capaces de matar un pueblo! ¡Porque les están dando orden! Queda proclamado presidente de la Nación Argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. ¿Y qué hacemos? La Tribu es una radio. Brotan radios en frecuencia modulada catalogadas como ilegales o piratas. Son alternativas, cooperativas, barriales o universitarias. Exhiben una solvencia y un profesionalismo que no se diferencia de las radios de la industria. Empecé a los 16 años a trabajar en radio, en una radio trucha, que era la 107.5 FM Sol, y que había un programa de Atlanta que se llamaba Mundo Bohemio, obviamente con una estructura mucho menor a la de ahora, buscando publicidades en los comercios del barrio, pero el amor está intacto. Nosotros somos los únicos locos que tenemos antena, los de la Colifata. LT22, La Colifata, la radio de los internos y exinternos del Hospital Borda de Buenos Aires, es la primera en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. La 2x4, radio del tango de la ciudad de Buenos Aires, cumple 20 años difundiendo la historia y la actualidad de la música ciudadana. Las dos carátulas, el ciclo de radioteatro de Radio Nacional, se emite ininterrumpidamente desde el 9 de julio de 1950. Nacional presenta Las dos carátulas. Nuevos nombres se hacen fuertes frente al micrófono. Nacen radios especializadas y las audiencias siguen a sus conductoras y conductores preferidos en sus mudanzas por el dial. Bien Levantado arranca a fines de 2004-2005. A mí me llama por esa época Daniel Haddad, que tenía todo el grupo de radios y C5N. La rompía Petinato en esa época, que yo había visto las mediciones y dije, no, es inalcanzable, porque me mostraron los ratings. Y bueno, curiosamente a los 7-8 meses yo ya estaba primero en Mega, y fue un liderazgo que duró fácil 10 años. Creo que 3 o 4 años después me voy a una radio del mismo grupo, que es Pop, y me llevé toda la audiencia, por lo cual ponemos Primera Pop también por muchos años. Lalo Mir inicia una década en FM 100 con Lalo por Hecho, y en 2007 Sebastián Wanreich y Julieta Pink debutan con Metro y Medio. Rock'n'Pop apareció con un discurso nuevo, me parece que Metro en su momento también, con un discurso que de alguna manera lo heredaba, pero me parece que se corría un poquito de lo que era el puro rock y se animaba a ser un poco más sensible. Es una radio que encontró una manera de contar el día a día en la gran ciudad que hizo que mucha gente se sintiera identificada. Esto, al menos del sector vitivinícola, se venía pidiendo, se venía trabajando. Trabajó en diferentes reuniones de la mesa de competitividad y del ministerio. Ahí estábamos entonces, Peti, con uno de los... Tiene una buena imagen es fundamental. Imprenta tiene acompañando al fondo.
Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. El bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. 33 votos a favor, 27. Moción por la muerte de Néstor Kirchner. El expresidente tenía 60 años. Cristina Kirchner, y así obtiene la reelección. Habemus Papa Francisco. Tenemos un Papa latino, tenemos un Papa argentino. Las FM empiezan a competir en la primera mañana con los programas periodísticos de AM. En 2015, Radio con Voz arranca con Marley, Mariano Yudica y Elizabeth Bernassi. Más adelante, vira hacia la información con Ernesto Tenenbaum, Marcelo Slotoviazda, Reinaldo Siete Case y María O'Donnell. Si bien me sumé a una radio que hacía poquito había arrancado, la construcción de esta radio también es como nueva y me siento muy parte de esa construcción de una radio que plantea ponerse en un lugar diferente para hacer periodismo. Cuando armamos Vorterix, yo supongo que en ese momento el 60% ya no lo escuchaban en una radio, ya lo estaban haciendo en los celulares. Y estaban teniendo más demanda de contenido del celular. ¿Por qué le voy a dar nada más que audio? Últimos Cartuchos, realmente lo pensamos más televisivo, pero igual las situaciones son situaciones que la mayoría podrían no verse. Y muchas veces también hacemos cosas que dejan afuera al que está en el auto escuchando. Se pasó al lado televisivo, al lado audiovisual. Para mí no cambió nada, cambió que los personajes nuevos nos buscamos otras maneras de entrar. En las radios comerciales, en las que, viste, en las potentes de verdad no cambió nada para mí. No hay jóvenes escuchando radio. No los hay. Entonces es ridículo que le sigan hablando de ellos como diciendo, no, van a volver. Y yo decía, lo siento. Lo siento porque es la radio que amé, la que me formé, la que hizo que tenga todo lo que tengo. Que parecía que era como el más viejo de los medios tradicionales y el que peor se iba a adaptar, y sin embargo por la evolución de las comunicaciones y creo que por nuestra cultura, ¿no? La radio, por suerte, yo la siento muy, muy vital. Y cuando yo hablo de Futurock, es verdad que siento que estoy hablando de algo muy distinto a lo que es una radio tradicional. Futurock, los dueños o directores son amigos míos, ganan 2 pesos más que yo y los veo todos los días ahí sentados en el living de la radio, y en las radios tradicionales ni sabes quiénes son los jefes, no sabes dónde están. Esta modalidad de radio a través de la suscripción, que es la verdad que es un acto de ciudadanía muy interesante, es como una afirmación democrática que debería llamarnos la atención y enorgullecernos, porque quiere decir que hay muchísima gente que dice, bueno, a mí me gusta ese medio. Hay una idea romántica de quiénes fuimos y que fue tan bueno que en realidad lo que está pasando es que los nuevos no comprenden lo bueno que es. Cuando decís, no, tu mirada medio es equivocada, quieren otra cosa. En un definitivo borramiento de las fronteras, Radio Continental comienza a transmitir en simultáneo por AM y FM con Beto Casella a la cabeza. El jefe de Continental a mí me venía llamando hacía fácil 3 años y a mí pasar de la FM a la M me generaba alguna inquietud porque se supone que yo tengo un público de FM que me sigue, entonces esta opción de poder emitir en duplex AM con una FM, que una de las FM del grupo, me permitió además esta cosa de salir al aire por 2 frecuencias. Digamos, son 2 universos absolutamente diferentes, ¿no? Hay cosas de la FM que yo hacía hasta el año pasado que no puedo replicar en el actual duplex porque presumo que hay oyentes un poco más grandes de la AM. El siglo no le ha quitado vitalidad a la radio. Sigue siendo el medio de comunicación más rápido entre las noticias y los micrófonos, entre las emociones y los oyentes. Sigue siendo ese lugar único donde sucede esa alquimia casi inexplicable entre técnicos, operadores, locutores, conductores, periodistas, mobileros. La radio tiene una función social, absolutamente social,
porque a veces nos quedamos siempre mirando lo que pasa en Capital Federal, pero en todo el país las radios son fenomenales. No tengo la menor duda de que la radio es un servicio. Me parece que, insisto, con la cuarentena se ha revalorizado y revitalizado. Se sigue en algunas localidades utilizando para enterarte si hay una calle anegada, un local cerrado. Me parece que tiene vocación de servicio y eso no lo va a perder nunca para mí porque es esencial dentro de la radio. Pero esas palabras que antes se llevaba el viento, ahora hemos aprendido a guardarlas, a atesorarlas en cajas mágicas que nos permiten oírlas una y otra vez. Si uno tratara de descubrir la magia de la radio, sería como tratar de descubrirle el truco al mago, ¿no? No sabemos cuál es, pero que se produce magia, se produce magia. Es que si me dieran a elegir hoy, ¿no es cierto?, un medio para hacer periodismo, creo que no tendría dudas y te contestaría la radio. Y la magia de la radio es que con una voz y unos ruiditos y un toquecito que pone el operador, que es el mago mayor, ¿no?, o efectos especiales, creás un mundo de fantasía. La radio yo creo que es mundial y que es incomparable, es superior a todo. La radio sigue siendo la radio, no es la televisión que se comparte con las redes y los teléfonos y Netflix. La radio sigue siendo la radio. Y yo creo que es básicamente porque es un medio que no monopoliza sentidos. Para mí la radio, sin duda, fue mi primer amor. Estoy seguro de eso. O sea, la radio que a mí me gusta es la radio que me entra, que pasa por el corazón, me abre la cabeza y se queda en mí para siempre. Esa es la radio que yo quiero. Ya no hay AM o FM, hay radio, es un fenómeno de comunicación. Alguien que transmite frente a un micrófono y miles o millones de personas escuchando. Un hecho de comunicación masiva, no importa si se escucha en un aparato de radio, con auriculares, en un celular, en una computadora. Radio, el primer ejemplo de la globalización, adelantada en el tiempo. La radio, sin límites, sin fronteras, sin banderas. No va a ser fácil, ¿eh? Tengo un pie que me compré y nunca usé. Puede... Está mejor, ¿eh? ¿Ustedes me hacen preguntas? Voy acá, ¿qué pasa? Más allá de que la llegada de la televisión, se me fue la conexión, Ana. Estás un poquito baja, Laura. Un poquito más. Es una asignatura pendiente en estos... ¿Cómo estoy con electros? Banque. Voy a tener que bajar esto. La luz está bien porque es luz natural, ¿viste? Por ahí soy yo, ¿eh? ¿No seré yo? No. Es una posibilidad. Yo estuve con Ginsburg, pero no me acuerdo cómo se llamaba el programa. No entiendo lo de la azotea. Lalo, corto acá. Fue un honor participar. Gracias, hasta pronto. ¿Nos sacamos una foto? Una cosita más, una cosita. Vamos a ver. Chao.